Uno de los enigmas más fascinantes de la civilización inca se encuentra en las escaleras gigantes de Ollantaytambo, un antiguo sitio arqueológico situado en el Valle Sagrado de Perú. Estas enormes escaleras, talladas en la ladera de una montaña, parecen haber sido hechas para seres de proporciones sobrehumanas, con escalones gigantescos, difíciles incluso para alguien de altura inusual, como el mítico gigante Goliat de 2,70 metros. Subirlas sería imposible para una persona de estatura promedio. Sería necesario medir más de 4 metros para escalarlas cómodamente. ¿Sería posible que estas escaleras hubieran sido hechas para seres más grandes que nosotros? ¿O estamos frente a un enigma arquitectónico que desafía nuestras percepciones modernas? Ollantaytambo, ubicado a aproximadamente 60 kilómetros de la antigua capital inca, Cuzco, es un lugar de inmenso valor cultural y espiritual dedicado al dios Sol, Inti. Las ruinas del lugar, con extensas y bien conservadas terrazas y templos monumentales, evidencian la habilidad arquitectónica de los incas, especialmente considerando que todo fue construido en una montaña empinada. La gran escalinata de piedra, con más de 150 escalones que llevan directamente al Templo del Sol, es considerada una de las mayores hazañas de la ingeniería inca. Siglos después de su construcción, aún se encuentra en perfecto estado, algo que impresionó incluso a los conquistadores españoles en el siglo XV. Estos, fascinados por las habilidades de un pueblo que juzgaban primitivo, intentaron comprender cómo habían construido algo tan grandioso con herramientas tan rudimentarias. Los incas utilizaban una técnica conocida como sillar, en la que enormes bloques de piedra se encajaban a la perfección sin necesidad de mortero. Algunos investigadores sugieren que estos escalones en realidad podrían haber sido creados como terrazas agrícolas y no como escaleras para ser escaladas. Este uso permitiría a los habitantes cultivar alimentos protegidos en altitudes elevadas, lejos de posibles amenazas externas. Número 26. Los zombies de las montañas del Himalaya. Otro misterio intrigante proviene de las leyendas tibetanas, que hablan de criaturas conocidas como Rolangs o cadáveres resucitados. De acuerdo con la creencia tibetana, estas criaturas, semejantes a zombies, son creadas por hechiceros a través de rituales de nigromancia. Este proceso sombrío exige que el hechicero esté solo con el cadáver y entone un canto especial, acercando su cabeza al cuerpo para devolverle la vida. Si el ritual tiene éxito, el cadáver comienza a temblar y el hechicero debe tirar de la lengua del cadáver y morderla para completar el ritual, lo cual no es para estómagos sensibles. La exploradora y escritora Alexandra David Neel relató en 1929 algunos de los secretos de la magia tibetana, describiendo el peligro de estos rituales, en los cuales cualquier error podía costarle la vida al propio hechicero. Los Rolangs se diferencian bastante de los zombies de películas de terror, pues son extremadamente rígidos e incapaces de doblar las articulaciones, moviéndose de manera dura y torpe, similar al monstruo de Frankenstein. Para protegerse, muchos habitantes de las altas montañas tibetanas construyen puertas bajas, de modo que estas criaturas no puedan agacharse para entrar. ¿Serían estas criaturas solo mitos creados para asustar a los pobladores? ¿O podría haber algo de verdad en estos relatos? ¿Quién sabe si, incluso hoy, estas leyendas guardan secretos sobre prácticas que desconocemos? Entonces, ¿qué piensas de estas historias? ¿Serán meras supersticiones o habrá algo de verdad en estos relatos del Himalaya y los Andes?
Número 25. Descubrimiento de una cultura perdida en la cueva de Ecuador. En Ecuador se ha encontrado una intrigante evidencia de una posible cultura avanzada y olvidada en una cueva sombría cubierta de musgo. El descubrimiento suena como algo salido de una película de aventuras, tal vez de Indiana Jones. Lo más impresionante es que la cueva podría no ser una cueva natural. Hay indicios de que es en realidad una antigua construcción devorada por la selva. Desde lejos, su entrada pasa desapercibida, pero al mirar dentro es posible ver que las paredes de piedra son lisas y meticulosamente talladas, diferentes de las paredes irregulares típicas de las cuevas naturales. La superficie de las paredes es suave, pareciendo incluso la de un templo. La información sobre el hallazgo es limitada y aún imprecisa. Sin embargo, el estudiante de arqueología Tom Finn publicó imágenes de la cueva en su blog, donde es posible ver figuras y símbolos tallados en las paredes, rostros, figuras humanoides, patrones geométricos y símbolos ritualísticos. Hay más de una decena de imágenes y todas muestran una pequeña sección de la cueva con techo plano y paredes lisas. La ubicación exacta sigue siendo un misterio. Solo se sabe que está en algún punto de la selva ecuatoriana. Al parecer, también se encontraron artefactos de piedra en la cueva, aunque no se ha publicado ninguna imagen de ellos. La cueva está llena de fragmentos de roca y escombros, y sus paredes, que podrían ser de una estructura hecha por manos humanas, parecen extenderse por debajo del nivel del suelo. Es posible que parte de la estructura esté enterrada, lo que indica que podría ser parte de una construcción más grande, tal vez un templo de varios pisos, una pirámide o algún complejo subterráneo. Estaremos a punto de encontrar evidencias de una civilización avanzada que fue olvidada por la historia. Este misterio solo refuerza cuántas historias del pasado aún pueden estar ocultas para nosotros. Se estima que existen más de 2 cuevas cercanas, también con petroglifos y artefactos, lo que refuerza la hipótesis de que una civilización misteriosa ocupó la región en un pasado remoto. ¿Quiénes eran estas personas y cómo construyeron algo tan peculiar sigue siendo desconocido? Número 24. Un idioma perdido y los misterios de los antiguos dioses. Mientras tanto, en la remota región de Anatolia, en Turquía, arqueólogos descubrieron recientemente un idioma hasta entonces desconocido. El idioma fue bautizado como Kalasa y está vinculado al misterioso reino hitita, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, que floreció en Turquía hace aproximadamente 4000 años. Los hititas surgieron alrededor de 1700 a.C. a partir de una cultura primitiva, pero pronto se convirtieron en un imperio temido. Según algunas tradiciones bíblicas, fueron oponentes de los israelitas y de Dios. En el libro del Génesis, los hititas se presentan como descendientes de Het, hijo de Canaán, quien a su vez era hijo de Cam y nieto de Noé. Un detalle fascinante es que aunque la Biblia y los arqueólogos los llaman hititas, este no era el nombre que utilizaban para referirse a sí mismos. Imaginen las palabras olvidadas de una civilización perdida cobrando vida nuevamente. ¿Qué secretos del pasado guardan esos textos? En los documentos que dejaron se autodenominaban Nili, de forma similar a cómo Japón es llamado Japón por los occidentales, aunque sus habitantes lo llaman Nippon. El descubrimiento de este nuevo idioma ocurrió durante excavaciones en una ciudad hitita, donde se encontró una tablilla. Número 23. Descubrimiento de tablillas antiguas con un idioma desconocido y los misterios de los hititas. Arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante en Anatolia, Turquía, al encontrar un idioma desconocido en antiguas tablillas. La primera tablilla fue desenterrada durante una excavación, y a medida que surgían nuevas piezas, el equipo se sentía cada vez más intrigado.
En total, se recuperaron 174 tablillas con textos escritos en este idioma, al que se dio el nombre de Kalasa. El idioma tiene similitudes con el luvita, utilizado por el pueblo vecino de los hititas al sur, lo que facilitó la traducción inicial. El profesor Dr. Daniel Bemer, de la Universidad de Burbo, en Alemania, lideró el proceso de conversión de los textos de escritura cuneiforme al alfabeto latino. Después, especialistas de otras instituciones alemanas lograron descifrar parte del contenido que describía un ritual, aunque con pocos detalles. A pesar de la simplicidad del texto, las tablillas ofrecieron nuevas perspectivas sobre la cultura hitita. Los hititas, según se sabe, constituían una sociedad multicultural y multilingüe. Cuando conquistaban nuevas regiones, en lugar de destruir a los dioses locales, los incorporaban a su propio panteón, creyendo que la multiplicidad de divinidades aumentaba su poder. Este sincretismo religioso también tenía una razón práctica. Los hititas creían que los dioses hablaban solo en su lengua materna, y al destruir un idioma, perderían el apoyo divino. Este detalle podría explicar la visión negativa de los israelitas hacia los hititas, quienes, en contraste con el rígido monoteísmo de Israel, adoraban a múltiples dioses. Número 22. La misteriosa cueva de Royston, en Inglaterra. Otro misterio fascinante se encuentra en Inglaterra, donde la cueva de Royston, en Hertfordshire, despierta la curiosidad de estudiosos y entusiastas. Esta cámara subterránea, esculpida en la roca, está rodeada de leyendas y teorías sobre sus orígenes, asociada tanto a los caballeros templarios como a los masones, además de posibles vínculos con el Santo Grial. Dentro de la cueva, grabados misteriosos en las paredes intrigan a los investigadores. Muchos creen que estos símbolos contienen antiguos secretos. Una teoría popular sugiere que los grabados fueron hechos por los templarios, quienes tenían un asentamiento cercano en Baldock. Otros sostienen que la cueva fue utilizada por masones y que sus grabados podrían revelar los secretos de la organización. Algunas hipótesis más oscuras indican que la cueva podría haber servido como prisión, posiblemente para brujas o criminales. Aunque las teorías son variadas, el propósito real de la cueva sigue siendo un enigma. Se sabe, sin embargo, que el descubrimiento de la cueva fue documentado en 1742, cuando trabajadores, al excavar para construir un banco en el mercado, encontraron una piedra de molino enterrada. Al remover la piedra, revelaron una abertura similar a una tapa de alcantarilla que daba acceso a un pozo vertical. El pozo, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro y 4,80 metros de profundidad, tenía pequeñas cavidades en la roca que formaban escalones rudimentarios, característicos del siglo XVII. A pesar de que su propósito sigue siendo desconocido, la conexión de la cueva de Royston con símbolos históricos y figuras enigmáticas continúa fascinando a curiosos e investigadores. Número 21. La primera exploración de la cueva de Royston y los misterios templarios. Curiosamente, la primera persona en entrar en la cueva recién descubierta fue un niño, enviado para verificar la seguridad del lugar antes de que los adultos descendieran. Cuando los habitantes finalmente accedieron a la cámara, descubrieron que estaba casi totalmente llena de tierra, como si alguien hubiera intentado ocultar la cueva para siempre. La cúpula estaba parcialmente bloqueada y el túnel de entrada había sido sellado con una piedra de molino. Motivados por la idea de tesoros escondidos, los habitantes locales rápidamente removieron la tierra del interior. Pero todo lo que encontraron fueron fragmentos de huesos y un pequeño pedazo de latón.
El reverendo G. North, quien visitó el lugar poco después, concluyó que la cueva no contenía nada de valor. Sin embargo, las paredes de la cueva revelaron grabados religiosos, incluidas figuras como San Cristóbal cargando al niño Jesús, San Miguel con una espada desenvainada y los 12 apóstoles al lado de Cristo, además de un símbolo que posiblemente representaba al Espíritu Santo. Basándose en estas imágenes, estudiosos especulan que la cueva haya sido un sitio secreto de reunión de los caballeros templarios, especialmente desde 1307, cuando la orden fue perseguida y forzada a la clandestinidad. La iconografía en las paredes está asociada con los templarios, quienes tenían una fuerte presencia en la región, y el espacio podría haber servido para rituales de iniciación u otras ceremonias secretas. Algunas teorías sugieren que, a lo largo de las cruzadas, los templarios podrían haber adoptado prácticas heréticas, adorando a dioses extranjeros o reinterpretando el cristianismo. ¿Estaremos realmente ante un secreto milenario de los templarios o será solo una coincidencia misteriosa? Número 20. La leyenda del Santo Grial y el enigma de las inscripciones. La posible conexión entre la cueva de Royston y el Santo Grial es uno de los aspectos más intrigantes del lugar. Se cree que los símbolos religiosos tallados en las paredes podrían esconder secretos relacionados con el Grial. Según esta teoría, los templarios habrían dejado pistas en forma de símbolos, quizá un mapa enigmático destinado solo a iniciados que supieran interpretarlos. Número 19. Antiguos esqueletos y el Valle del Indo. En otro lugar del mundo, un hallazgo arqueológico en el Valle del Indo ha sacado a la luz nuevos misterios. En Rakhigarhi, una de las civilizaciones urbanas más antiguas, arqueólogos, durante excavaciones en la década de 1920, encontraron restos humanos con características enigmáticas. Estos descubrimientos han dejado muchas preguntas sobre la historia y el estilo de vida de los antiguos habitantes de esta región, cuyas narrativas aún se están desentrañando. Estos misterios repartidos por el mundo, desde las tablillas hititas hasta la cueva de Royston y los restos del Valle del Indo, muestran cuánto queda aún por descubrir sobre las civilizaciones antiguas y sus complejas creencias. Número 18. Mohenjo-Daro, la civilización perdida del Valle del Indo. Arqueólogos en Pakistán hicieron un descubrimiento fascinante al desenterrar las ruinas de Mohenjo-Daro, una ciudad que desafía la comprensión moderna. Al excavar esta antigua metrópoli, descubrieron una civilización tan antigua como Egipto, pero envuelta en aún más misterios. Mientras que el antiguo Egipto está ampliamente documentado, lo que nos permite conocer casi todos sus faraones, desde los primeros hasta Cleopatra, casi nada se sabe sobre los gobernantes del Valle del Indo. No se ha conservado el nombre de ningún líder de esta civilización, y hasta hoy la compleja escritura que dejaron sigue sin descifrarse, resistiendo cualquier intento de traducción, incluso con los esfuerzos de los mejores lingüistas. Se estima que la civilización del Valle del Indo colapsó alrededor de 1500 a.C., pero las razones de este colapso siguen siendo desconocidas. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentra un par de esqueletos encontrados frente a frente, como si hubieran muerto en un abrazo íntimo. El arqueólogo Basant Chint, quien dirigió las investigaciones, cree que la pareja probablemente falleció al mismo tiempo, aunque las causas son inciertas. Fueron sepultados en un pozo de arena, y ambos tenían una estatura inusualmente alta para la época, midiendo alrededor de 1,70 m. Después de analizar los restos mortales, los científicos no identificaron signos de heridas ni enfermedades aparentes. Otro aspecto curioso es el sencillo entierro de los habitantes del Valle del Indo.
A diferencia de las civilizaciones vecinas, como la mesopotámica, donde los muertos eran enterrados con bienes y adornos, los habitantes de Mohenjo-Daro generalmente eran sepultados con pocos artefactos, como cerámicas o pequeñas joyas. Nunca se han encontrado tumbas reales, lo que plantea interrogantes sobre si esta civilización tenía una jerarquía de reyes y reinas. La estructura social y política de este pueblo sigue siendo, hasta hoy, un enigma. Número 17. Tombuctú. Templos de conocimiento y tesoros en peligro. En el otro lado del mundo, en Tombuctú, en Malí, los estudiosos luchan por preservar los antiguos manuscritos de esta legendaria ciudad africana. Aunque es famosa, pocos saben que Tombuctú fue uno de los centros culturales y comerciales más importantes de África. Situada en el extremo sur del Sahara, la ciudad alcanzó su apogeo durante el Imperio Songhai, en el siglo XV, y atraía a estudiantes de todo el mundo. En aquella época, albergaba a unos 25.000 estudiantes, casi una cuarta parte de su población. El investigador John Hanwick señaló a Tombuctú como un ejemplo de que las civilizaciones africanas eran tan sofisticadas como las europeas. La ciudad islámica era hogar de 3 majestuosas mezquitas comparables a las grandes catedrales de Europa. En lugar de la Biblia, el Corán era el libro sagrado, pero esto no limitaba el desarrollo de la ciudad. Tombuctú contaba con académicos que estudiaban matemáticas, geografía, astronomía y derecho. Uno de los hallazgos más curiosos en los manuscritos de Tombuctú es una receta de pasta dental, escrita hace cientos de años. Lamentablemente, desde 2012, Tombuctú enfrenta graves amenazas debido a ataques de grupos extremistas. La ciudad corre el riesgo de perder sus valiosos manuscritos y su rico legado cultural. Número 16. La destrucción del patrimonio de Tombuctú y secretos perdidos. En 2012, Tombuctú sufrió una devastación histórica cuando extremistas atacaron la ciudad, destruyendo monumentos y manuscritos preservados durante siglos. Antiguas tumbas fueron atacadas con picos y las bibliotecas, que muchos comparan en importancia con los manuscritos del Mar Muerto, perdieron valiosos documentos de sabiduría mística y conocimientos científicos. Aunque la ciudad fue fundada alrededor del año 1100, recientes excavaciones sugieren que Tombuctú podría tener raíces aún más antiguas. El arqueólogo Douglas Park, de la Universidad de Yale, propone que la ciudad podría haber estado habitada desde el año 200 y que bajo su suelo pueden yacer vestigios de prácticas místicas asociadas a tribus bereberes prehistóricas. Sin embargo, los arqueólogos corren contra el tiempo para preservar las bibliotecas y salvar lo que queda de este tesoro de conocimiento. Número 15. La leyenda del árbol del mundo y sus representaciones globales. La leyenda del árbol del mundo, o árbol de la vida, es una mitología recurrente en varias culturas y religiones alrededor del mundo. En la mitología nórdica, el Yggdrasil, un inmenso fresno, conecta los 9 reinos y sirve como punto de encuentro de los dioses. Sus ramas y raíces se extienden por los cielos y las profundidades, siendo hogar de criaturas míticas como el dragón Nidhogg. Este mito nórdico encuentra ecos en otras tradiciones globales. En el cristianismo, el árbol de la vida del jardín del Edén representa el ciclo de la vida y la sabiduría divina. En la mitología china, el melocotonero de la inmortalidad produce frutos que otorgan vida eterna, mientras que en el hinduismo, el árbol sagrado en el jardín de Amaravati es conocido por conceder deseos. En la antigua Mesopotamia, el concepto del árbol de la vida también era venerado, frecuentemente retratado en templos y palacios asirios. En América del Norte, pueblos indígenas como los iroqueses
reverencian a la abuela cedro, un árbol sagrado que reside en los cielos. Estas representaciones reflejan una conexión cultural universal con el árbol de la vida, visto como símbolo de inmortalidad y de conexión cósmica entre el cielo, la tierra y el inframundo. Número 14. El enigma de la piedra de Singapur. La piedra de Singapur es uno de los misterios arqueológicos más intrigantes de Asia. En 1843, los británicos volaron una gran roca en la entrada del río Singapur para construir una fortaleza. Sin embargo, se preservaron 3 fragmentos y uno de ellos se encuentra hoy en el Museo Nacional de Singapur. La piedra exhibe inscripciones en un sistema de escritura que no se ha encontrado en ninguna otra cultura conocida. Algunos especialistas sugieren que fue esculpida por la civilización Majapahit en el siglo X, mientras otros creen que podría ser aún más antigua, tal vez el único vestigio de una civilización prehistórica desconocida. Aunque algunos arqueólogos consideran que la escritura podría estar relacionada con el javanés o el sánscrito, otros teorizan conexiones con la Atlántida o civilizaciones antediluvianas. El verdadero origen y significado de las inscripciones de la piedra de Singapur siguen intrigando a la comunidad arqueológica. Número 13. Los manuscritos perdidos de Dunhuang. Hace aproximadamente 1000 años, una cueva en el desierto de Gobi, en China, fue sellada y permaneció olvidada durante siglos. En 1900, los textos fueron redescubiertos, revelando uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Estos manuscritos ofrecen una visión profunda sobre la vida, religión y filosofía de Asia Central. Número 12. Descubrimiento de la biblioteca perdida de Dunhuang y el encuentro accidental de manuscritos antiguos. A principios del siglo XX, Dunhuang, antes una ciudad próspera en la ruta de la seda, se había convertido en una aldea casi abandonada. En 1900, el monje Wang Yuanlu, responsable del mantenimiento de las cuevas, descubrió una biblioteca sellada. Al ver el humo de su cigarro ser succionado por una pared, derribó el obstáculo y reveló una cámara con una pila de manuscritos de casi 3 metros de altura. Estos textos, escritos en idiomas desconocidos para el monje, abordaban temas religiosos y culturales budistas, cristianos, maniqueos, judíos y zoroastrianos. El explorador Aurel Stein, que estaba en expedición por Asia Central, supo del descubrimiento y tras negociaciones adquirió 10.000 manuscritos por la modesta suma de 130 libras. En 1910, el gobierno chino transfirió los textos restantes a Pekín. Con el tiempo, muchos fueron vendidos a coleccionistas, dispersando la colección por el mundo. Desde 1994, la Biblioteca Británica intenta digitalizar y reunir virtualmente los manuscritos dispersos. Los textos de Dunhuang tratan temas espirituales y filosóficos, como el Sutra del Diamante, uno de los documentos budistas más importantes, en el que Buda comparte enseñanzas con su discípulo Subhuti. A diferencia de los evangelios, escritos después de la muerte de Jesús, el Sutra del Diamante se considera dictado directamente por Buda, convirtiéndose en un documento espiritual único. ¿Qué misterios y antiguas sabidurías podrían estar escondidos en estos manuscritos? ¿Estaremos apenas comenzando a comprender su verdadera importancia? Número 11. La leyenda del pueblo hormiga de los Hopi. En el suroeste de Estados Unidos, el pueblo Hopi preserva leyendas sobre el pueblo hormiga, seres ancestrales que habitaban el subsuelo. Estos seres estarían relacionados con los Anasazi, quienes vivieron en la región entre 550 y 1300 después de Cristo. Los Hopi creían que los dioses emergían de la tierra, y muchos petroglifos en las 4 esquinas, donde Utah, Colorado,
Arizona y Nuevo México se encuentran, representan figuras que algunos especialistas interpretan como seres sobrenaturales o incluso extraterrestres. Curiosamente, los asentamientos de los Anasazi parecen alinearse con la constelación de Orión, como si sus aldeas reflejaran las estrellas en el cielo, sugiriendo una conexión cosmológica. Número 10. Redes subterráneas vikingas, en Oddi, Islandia. En el verano de 2021, arqueólogos descubrieron una red de cavernas artificiales en Oddi, Islandia, datadas en el siglo X, época de los vikingos. La red subterránea, una verdadera construcción laberíntica, representa un esfuerzo masivo. Oddi fue un importante centro para los vikingos y hogar del clan Oddaverjar, uno de los más influyentes de la época. Fue también uno de los primeros lugares en albergar una iglesia cristiana en Islandia. Sin embargo, el propósito de las cavernas subterráneas sigue siendo desconocido y continúa siendo objeto de especulación. Número 9. El enigma del Neandertal Shanidar III. En la cueva de Shanidar, en Irak, arqueólogos descubrieron entre 1953 y 1960 una colección de 10 fósiles de neandertales, constituyendo el mayor grupo de neandertales encontrado en un solo lugar. Entre ellos, el esqueleto conocido como Shanidar III destaca por sus detalles misteriosos. Este individuo, de entre 40 y 50 años y 1,67 m de altura, exhibe una perforación en el pecho, posiblemente resultado de un acto premeditado. Esta lesión probablemente colapsó uno de sus pulmones, sugiriendo lo que puede ser el primer caso conocido de homicidio en la prehistoria. Este crimen, sin solución, sigue fascinando a arqueólogos y paleontólogos, quienes intentan entender los complejos comportamientos sociales de los neandertales. Estos misterios, desde la enigmática piedra de Singapur hasta los manuscritos de Dunhuang, las leyendas de los Hopi y las redes subterráneas de los vikingos, revelan cómo las culturas pasadas desarrollaron creencias, tecnologías y prácticas que aún hoy despiertan la imaginación y desafían la comprensión de los arqueólogos. Cada descubrimiento, por fragmentado que esté, ofrece un vistazo a las profundidades y complejidades de la vida antigua, mostrando cuánto tenemos aún por aprender sobre nuestro pasado compartido. Número 8. Los mini ataúdes de Arthur's Seat. En la década de 1830, un grupo de niños encontró algo curioso en las colinas de Arthur's Seat, cerca de Edimburgo, Escocia. 17 pequeños ataúdes de menos de 10 centímetros de longitud, que contenían figuras humanas talladas en madera y vestidas con ropas detalladas. Llamados ataúdes liliputienses, estos objetos intrigan a los especialistas desde hace casi 2 siglos. Una teoría sugiere que representan a las víctimas de los asesinos Burke y Hare, responsables de la muerte de 17 personas cuyos cuerpos fueron vendidos para estudios científicos. Otras hipótesis relacionan los ataúdes con prácticas de brujería o antiguos rituales, pero el verdadero propósito de estas pequeñas figuras sigue siendo desconocido. Número 7. El tesoro pirata perdido en Seychelles. Rumores indican que un tesoro pirata estimado en más de 100 millones de libras está enterrado en las islas Seychelles, en el Océano Índico. En 1721, el pirata francés Olivier Levasseur, Labousse, el halcón, habría saqueado un galeón portugués cargado de oro, plata, diamantes y otras joyas, escondiendo el tesoro en una de las 115 islas del archipiélago. Reginald Herbert Cruz Wilkins pasó 27 años tratando de localizar el tesoro y tras su muerte, su hijo continuó la búsqueda, pero el tesoro de Labousse sigue perdido hasta hoy. Número 6. La leyenda de la cabeza plateada de Barba Negra.
Tras la muerte del famoso pirata Barbanegra en 1718, su cabeza fue exhibida en un poste en Blackbeard's Point, Virginia, como advertencia a los demás piratas. Con el tiempo, la cabeza desapareció, pero las leyendas afirman que reapareció en una taberna, donde fue recubierta de plata y transformada en una copa. Aunque la existencia del artefacto nunca ha sido comprobada, la historia de la cabeza plateada mantiene vivo el fascinante misterio de la era de los piratas. Número 5. El cráneo de Barbanegra. En la década de 1950, el historiador marítimo Edward Rowe Snow afirmó poseer el cráneo plateado de Barbanegra. Tras la muerte de Snow en 1982, su viuda donó el cráneo al Museo Peabody Essex en Salem, Massachusetts. Sin embargo, la identidad del cráneo sigue siendo un misterio, pues no hay pruebas de que realmente perteneciera al infame pirata. Aún así, la historia del cráneo sigue intrigando a entusiastas e historiadores. Número 4. La Daga del Sol, observatorio antiguo en el Cañón Chaco. En la cima de Fajadabute, en el Cañón Chaco, un conjunto de petroglifos en espiral forma un antiguo marcador solar. En el solsticio de verano, un rayo de luz atraviesa el centro de una espiral. En el solsticio de invierno, dos rayos de luz se alinean con ella. En los equinoccios, los rayos de luz alcanzan el centro de una espiral menor, señalando los cambios de estación. Conocido como Daga del Sol, este observatorio funcionó con precisión durante casi 1000 años, pero el aumento de visitas al lugar ha causado daños que alteraron el fenómeno. Los arqueólogos creen que los Anasazi fueron los constructores, aunque no se sabe con certeza qué tecnología utilizaron. Número 3. El disco de Festo, un enigma no descifrado. Descubierto en el antiguo palacio minoico de Festo, en Creta, en 1908, el disco de Festo es uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Con aproximadamente 16 centímetros de diámetro y 241 símbolos impresos, cuando la arcilla aún estaba húmeda, el disco parece contener un mensaje importante, pero sigue sin descifrarse hasta hoy. La falta de otros ejemplares similares contribuye a las dudas sobre su autenticidad, pero continúa siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología minoica. Número 2. Huella gigante en China. ¿Verdad o mito? En 2016, imágenes de una huella gigante, 5 veces mayor que la de un humano promedio, ganaron notoriedad. La huella, hallada en la aldea de Pingyang, en la provincia de Guizhou, en China, tiene la forma de un pie humano, con dedos visibles. No obstante, la autenticidad de esta marca de 200 millones de años es ampliamente cuestionada, ya que ningún arqueólogo profesional la ha examinado. Muchos especialistas la consideran probablemente una falsificación, aunque algunos entusiastas la defienden como evidencia de la posible existencia de gigantes. Número 1. La chica de Ide, un sacrificio antiguo en el pantano. En 1897, trabajadores holandeses encontraron el cuerpo momificado de una joven en un pantano. Apodada Chica de Ide, murió hace aproximadamente 2000 años, posiblemente como víctima de un sacrificio humano. Exámenes revelaron que la joven, de unos 16 años, sufría de escoliosis y medía poco más de 1,22 m. Fue hallada con una cuerda alrededor del cuello, marcas de apuñalamiento en la clavícula y una mano y un pie amputados. Los arqueólogos creen que, debido a la escoliosis, pudo haber sido elegida para un ritual donde fue estrangulada y apuñalada antes de ser enterrada en el pantano. ¿Realmente fue seleccionada para un ritual o estamos interpretando mal el escenario de su muerte? Estos antiguos rituales aún son un misterio para la arqueología moderna.
Aunque los detalles exactos de su muerte nunca se conocerán, esta es la hipótesis más aceptada hasta hoy. Estos misterios históricos, desde los misteriosos ataúdes de Arthur Set hasta el enigmático disco de Festo y la chica de Ide, continúan intrigando a arqueólogos e historiadores, manteniendo viva la fascinación por el pasado desconocido. ¿Cuál de estos misterios te ha intrigado más? Comparte tus teorías en los comentarios. Desentrañemos juntos los secretos del pasado. Aún con el avance de las investigaciones, muchos de estos enigmas siguen sin resolverse, revelando cuánto queda por descubrir sobre las creencias, rituales y prácticas de las antiguas civilizaciones. Gracias por ver el video. Ahora, YouTube te recomienda 2 videos especialmente seleccionados para ti. Elige uno, estoy seguro de que te encantará.